Hola mi amigo y mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio las buenas noticias acerca de la salvación por la fe y acerca de la Iglesia Luterana serán compartidas contigo. Por lo tanto, deja un me gusta, comparta este video en sus redes sociales y no deja de suscribir al canal caso no haya suscrito todavía. Algunas personas piensan que cuando alguien es cristiano, ellos pueden vivir de cualquier manera, tal como ellos quieren. Es lamentable encontrar gente que se dice cristiano, pero no lleva en serio a los mandamientos de Dios. Algunas personas piensan, ora, un pequeño pecado no hace mal a nadie, o lo que interesa es tener fe en Dios. Otros piensan, Dios es amor, por lo tanto, Él no castiga a nadie. En este video responderé a la pregunta, ¿qué es el pecado? Para luego en el próximo video explicar la conclusión de los mandamientos, que habla de las amenazas de Dios para aquellos que pecan y las promesas para aquellos que obedecen a los mandamientos. Así que no esperen que les predique ley y evangelio en este video, pues mi intención es solamente definir un término, o sea, el pecado. ¿Qué es el pecado? Responderé a esta pregunta utilizando una analogía. Un arquero agarra un arco y una flecha. Luego estira la cuerda del arco hacia atrás, apunta la flecha para el objetivo y la suelta. La flecha vuela por el aire, pero no acierta el punto blanco, el objetivo. El arquero no da en el blanco. El arquero pecó. Los antiguos griegos así decían, erró el blanco o no dio en el blanco. El objetivo que Dios nos ha fijado es la perfección. Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Cualquier cosa que no sea perfecta es pecado. Es no dar en el blanco. Por medio de los mandamientos, observamos que hacemos muchas cosas que Dios prohíbe y a la luz de ellos, vemos que no somos perfectos. Pero los seres humanos siempre desobedecieron a Dios. ¿Cómo comenzó el pecado? El pecado entró en el mundo por el diablo, que primero se desvió de Dios, y por los primeros seres humanos que se dejaron engañar por el diablo. Juan capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 2. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24, encontramos que Adán y Eva desobedecieron al Creador. Dios había dicho que ellos no podrían comer del fruto en el medio del jardín, pero ellos comieron. Por eso, ellos desobedecieron a Dios, escuchando al maligno. Ellos pecaron. Ellos no dieron en el blanco. El punto blanco que Dios colocó para nosotros es la perfección. Es acertar siempre, sin nunca errar. Cuando hacemos exactamente lo que Dios nos manda en los mandamientos,
entonces podemos decir que damos en el blanco. Pero cuando desobedecemos, no damos en el blanco. Pero logramos ser perfectos. Conseguimos dar en el blanco siempre. Conseguimos quedar sin pecar. Las escrituras sagradas nos dicen: ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y que nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo capítulo 51, versículo 5. Así que no conseguimos ser perfectos. Por eso, Dios prometió y envió a Jesús, quien fue el único capaz de dar en el blanco perfectamente. La Biblia también da otros nombres para el pecado. En Éxodo, capítulo 34, versículo 7, la Biblia llama el pecado de iniquidad. En Romanos, capítulo 5, versículo 19, la Biblia llama el pecado de desobediencia. En Romanos, capítulo 1, versículo 27, la Biblia llama el pecado de perversión. En Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, la Biblia llama el pecado de ofensa. En Mateo, capítulo 6, versículo 12, la Biblia llama el pecado de deuda. En Daniel, capítulo 6, versículo 4, la Biblia llama el pecado de culpa o falta. A la luz de todo eso, podemos con toda convicción afirmar que pecar es transgredir la ley de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 encontramos: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Todavía es menester decir que hay dos tipos de pecados: el pecado original y el pecado actual. El pecado original es el pecado que heredamos de Adán. Es la completa corrupción de la naturaleza humana. Es la maldad que ya traemos con nosotros desde el nacimiento. Lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12, Salmo capítulo 51, versículo 5 y Génesis capítulo 8, versículo 21. Estos son apenas algunos entre tantos textos bíblicos que hablan sobre eso. El pecado actual es la transgresión de la ley de Dios que cometemos todos los días por deseos, pensamientos, palabras y obras. La Biblia habla del pecado actual en Mateo capítulo 15, versículo 19, Santiago capítulo 4, versículo 17, entre tantos otros textos. La Biblia muestra que ninguna persona en el mundo cumple perfectamente a los mandamientos. Todos los seres humanos son pecadores. Los cristianos también cometen muchos pecados. Por eso, Jesús fue enviado. El que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 21. La única manera de librarse del pecado, de recibir el perdón de Dios e ir al cielo, es a través de Cristo, quien cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar, dando así en el blanco. Pero como dije anteriormente, hablaré más sobre este tema en el próximo video. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta, comparte este video en sus redes sociales y suscriba al canal, clicando en la campanita
que hay aquí abajo. Haciéndolo, apoyará mucho a este canal. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.